Cooking Jiba. Chan, taran, chan, 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 chan. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cocina y bienvenidos a Cooking Jiba. Estamos aquí hoy una vez más, segunda vez del día de hoy, para hacer una recetita más y dar seguimiento a nuestro proyecto de Chef por un día. Hoy tenemos una invitada súper especial, una tía que está hoy por Dios lo guapa que es, genial, una tía súper bonita, súper alegre, extrovertida, divertida, una súper mujer, fuerte, valiente, con mucho, con ovarios y úteros, genial, una perfecta mujer y una emprendedora, una mujer que estamos juntos llevando un proyecto que esperemos que dentro de muy poco podamos anunciar qué es lo que estamos haciendo. Os traigo con mucho placer Giulia Gresani. Bienvenida, cariño. Hola, Giro. Bienvenida a Cooking Jiba. Llevaba mucho tiempo con ganas de traerte aquí. Ya, por fin. Qué bien, me alegro mucho. Entonces, Giulia, explícanos más o menos qué es lo que vamos a hacer hoy. Pues vamos a hacer gnocchi. A la cámara esta. Ahí. Sí. Gnocchi sin S, Sin S. por si acaso. Y es la receta de mi abuela, que acaba de enviar a Gipso un audio de la abuela explicando cómo Súper se hace, bueno. que yo también lo he hecho unas veces, pero estoy aquí con un chef que, claro, vamos a mejorarla. Y gnocchi con patatas, evidentemente con harina, y le vamos a hacer un pesto, que es un pesto de albahaca, de tomate, almendras y bueno, aceite y parmigiano reggiano, que le va a dar un toque particular, ¿no? Tendría que ser pecorino al principio, pero hemos hecho el parmigiano reggiano porque para mí es algo más fácil, ¿no? Yo Más cuando fácil cocino encontrar. ya sé que el parmigiano lo tengo en casa, que lo encuentro en Está cualquier siempre a lugar, mano, entonces... eso es. Entonces, vamos a dar un repaso más o menos en los ingredientes, que es lo que necesitaremos. Sería más o menos harina de trigo, vamos a ir probando, es más o menos 100 gramos de harina para kilo de patata, tenemos 1,2 kg de patata. Estas aquí son para nada más para explicar lo que las estamos usando, pero ya tenemos aquí cocinando, están casi listas. Harina, patata para los gnocchis y para el pesto, el aceite, albahaca, el queso parmesano, que debería ser pecorino, es un trapanese, ¿no? Trapanese. Un trapanese, una licencia poética, vamos a hacer una variación, almendras, un diente de ajo y tomate cherry, sal y pimienta negra, y ya está. Entonces, vamos allá, damos seguimiento, ya os explicaremos todo, paso a paso, vamos a ir ajustando las cantidades porque las recetas de las abuelas son las mejores y nunca son precisas, exactas en las cantidades. Esto es lo que más nos gusta, es un desafío. Vamos los dos a dar todo para que podamos sacar una receta linda y deliciosa. Y antes de dar seguimiento, pasar ahí abajo, dar a suscripciones si no estáis suscritos todavía, activar notificaciones, la campanilla, o brasileiros, o sininho, dir ahí ativar o sininho, porque así estaréis informados de todo lo que vamos haciendo y recibiréis notificaciones para el chat en directo media hora antes de que empiece, antes del estreno del programa, y os podéis conectar y entrar en la charla con nosotros y divertirnos un montón juntos. ¿Vamos allá? Vamos. Un beso. Hasta ahora. Entonces hemos sacado las patatas y tiene que estar muy blandita, o sea que cuando tú le vas a poner el tenedor dentro entra sin esfuerzo. Y una vez sacadas las patatas de la olla hay que quitarle la piel. Ah, y un detalle, no me voy a golpear. Un detalle es que en el agua hay que ponerle sal. Claro, está puesta. Es que poner sí. sal y luego se quita las patatas y se va quitando la piel. Así que yo creo que la cosa mejor Sí. sea empezar a cortar la mitad, ¿no? Sí, ¿no? Para a lo Sí, mejor se van enfriando. Sí, hemos dejado las patatas más o menos unos 30 minutos, porque son patatas grandes, para que llegue al punto que queremos. Ahora como la hemos sacado ahora, quema un poco, ¿no? Sí, está caliente. Entonces ahora vamos a pelar las patatas y luego tenemos que
trocear las patatas y hacer de manera que sea una masa de patatas. Y a esta masa de patatas le vamos a añadir una clara del huevo y la vamos a mezclar todo juntos. Y esto es la masa para hacer el gnocchi, ¿no? Que es una masa bastante fácil. La única cosa es que tener muy cuidado con la patata, que tiene que ser blanda, que esté bien suave. La cantidad de huevos, o sea, tiene que ser un huevo. Hay gente que le pone el huevo entero, pero la receta de mi abuela es ponerle solo la clara del huevo, porque es más ligero. Porque es una abuela que hace la comida saludable, Claro. y baja en grasas, baja en azúcares, baja No, en es sal. verdad, tipo, es verdad. Tengo dos abuelas. Una que es el contrario, o sea, aceite, mantequilla, muy condimento, ¿no? Y la otra es súper saludable, cuenta las gotas de aceite que se pone. Qué Mejor bueno. poner solo la clara y no el huevo entero. Fantástico. Vamos a cortar las patatas simplemente para que se enfríen más rápido, porque es importante que las patatas sean frías. Y de esta manera conseguimos que tenemos que esperar menos tiempo, ¿no? Así que... Vale, y no trabajar demasiado la sí, patata, ¿no? Claro. Vale. Y lo voy a cortar también así, que es lo mejor. Ayuda más, se enfriará más rápido, pero no hay problemas porque mientras eso se enfría, vamos a hacer el pesto trapanese. Pesto trapanese. Trapanese. Con parmigiano. Eso, licencia poética. Vale, eso está bien. Ya está. Ahora, Giulia querida, amor de mi vida, Dime. cuéntame, ¿por qué has pensado en esta receta? Vale, pues como gnocchi es algo de mi abuela, he pensado hacer este pesto que es algo que me ha pasado mi madre, porque en casa se usa hacer pesto durante el verano porque es muy fresco, tiene albahaca, tiene tomate, tiene parmigiano reggiano, y he juntado un poco el gnocchi de la abuela y el pesto de la madre, me parece una buena opción, ahora que hace calor, ¿no? Muy bien, me encanta la idea, Oh. parece súper bonita. Entonces, al lío. Vamos. Puedes empezar, echar los ingredientes Sí. como quieras. Vale, entonces vamos primero con el tomate. Bueno, yo lo he cortado para que sea más fácil. Y tomate y un diente de ajo. Yo he puesto un diente de ajo pequeño porque claro, como el ajo tiene un sabor muy fuerte, a lo mejor se nota demasiado si es grande. Luego almendras sin piel, se puede también poner la piel y luego se quita poniéndolo en el agua a hervir Sí. un minuto. Y están crudas, estas no son No, no tostadas. están crudas. Pero luego uno también puede tostarlo, pero creo que al final es un poco lo mismo. Y grana, no puede faltar grana. Que es parmesano. Sí, perdón. Este es esto, parmesano. Perdón, no es grana, es parmigiano Este es reggiano. parmigiano. Porque claro, el parmigiano reggiano es más... como es mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Y Olio. al final, olio, un poco de aceite. Ok, yo de momento creo que está bien, ¿eh? En caso luego vamos a Podemos a corregir ver, un poco y podemos añadir corregir. luego más si hace falta. Vale, entonces Un poquito vamos. de sal Tienes razón. o sal al final. Podemos No, poner no, también al vamos con un final. poco de sal y también un poco de pimienta. Ah, muy bien. Alejandra, otra que usará el molinillo y tú no estás aquí todavía, ¿eh? Muérete de envidia, por El favor. molinillo aquí. Ven rápido a Barcelona, ya sé que lo tienes apuntado para venir Vamos a ver Barcelona. cómo funciona esto. Ven porque tienes que manipular este molinillo. ¡Qué guay! Yo también lo quiero. Es el molinillo Cooking Jiva. Esto Todo el es. mundo lo Es quiere. la marca de Cooking Jiva. Yo me recuerdo cuando veo tus vídeos con esto. Y yo pensaba, qué guay. Ok, bueno, está bien ahora. Vamos Está a bien, ¿no? ver. Voy. Vamos. Ya, perfecto.
Vamos, la textura que tenemos ya es perfecta. Vamos a probar la sal. Vamos a probar. Si hace falta sal. Y si hace falta sal, echamos un poquito más. Un poco más. Un poco más de sal, Un poco ¿no? más. Vale, lo sacas ahí, echamos un puntito más de sal y ajustamos eso y ya Vamos vamos a aprovechar. a aprovecharlo todo, claro. Que tiene una pinta, ¿Verdad? es tan bonito este pesto. Tiene un olor a albahaca. Yo ya conocía el pesto rojo, pesto rosso, el pesto genovese, pesto di noce, pero este es la primera vez que lo veo y es de verdad Muy bueno. el concepto, la idea Claro. del tomate fresco, genial. Es por esto que me gusta, porque es fresco, ¿no? Es muy Notas fresco. el tomate, la albahaca, el ajo. Súper bonito. Muy bueno. Pues eso, ajustamos un poquito de sal y ya está. Perfecto, ya tenemos nuestro pesto Trapanese. trapanese, ya está Trapanese. trapanese, que está preparado ahí, que está delicioso. Y las patatitas ahora vamos a hacer los ñoquis. Vamos. Tú misma, ¿cómo Vale. quieres hacerlo? Vale, empezamos con esto para que lo importante es que se rompan y sea una masa bastante, o sea, que no hay partes gruesas. Que no hayan grumos no, demasiado que no hayan grandes. grumos. Que hayan grumos pero pequeños, ¿no? Sí, No pueden ser muy gordos, claro. Eso. por eso es importante que las patatas cuando lo cocinamos estén bastante Y blanditas. mirad, las hemos dejado aquí sobre la piedra más o menos unos 25 minutos, el tiempo que hemos gastado en hacer el pesto. Entre una cosa y otra, pues el pesto se hace muy rápido, son 3 minutos, tienes el pesto hecho, pero grabando la cosa va un poco distinta. Pues tener las patatas aquí, eso unos 20 minutos, ya está fría, ya está perfectamente manipulable, ya podemos hacer y lo vamos a trabajar aquí encima de la piedra, como está, de esta manera así, de la abuela, encima de la mesa, encima de lo que hay, da igual, Sí, totalmente como la abuela, ¿no? totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. Hace muchos años yo hacía eso en un restaurante que tuve en Brasil, Mille Voglie, se Mille llamaba, Voglie. Mille Voglie, y lo hacíamos encima de madera, Wow. pero era otra época, ¿no? Otro momento de la historia, y a partir de, creo que cuando en los últimos meses del restaurante ya tuvimos que cambiar la normativa, se cambió la normativa de sanidad, y tuvimos que eliminar todas las superficies de madera y trabajar encima de piedra o de los sintéticos que hay hoy en día, ¿no? Y Mille Voglie era un restaurante italiano. Sí, sí. Fue mi primera experiencia como cocinero. Yo aprendí, me hice profesional de la cocina con cocina italiana. ¡Qué guay! Sí. Soy un apasionado, por eso ya sabes Wow. que tengo una facilidad para los nombres, conozco Ya, muchas cosas de la es cocina verdad. italiana, porque empecé cocinando en un restaurante que era mío, de cocina italiana.
De hecho, me sorprende que tú siempre sales con, sí, porque esto en italiano y sabes el nombre perfectamente. Yo pienso, Sí, sí. wow. Esto es. Por eso. Vale, espera, no sé, ¿qué opinas tú? Yo creo que ya está. Ya está. Está bien. Parece que está bastante bien. Y ahora echamos harina, Antes vamos a ponerle la clara. la clara. Y luego le echamos la harina. Vale. ¿Cómo era el nombre que ya me he olvidado de la clara en italiano? Il tuorlo. No, l'albume, perdona. L'albume. Es que a veces lo mismo me lío. L'albume. L'albume. Claro. Vamos a echar solo la clara. Hay gente que echa la yema, pero como es una recetita de nuestra nona, que es muy saludable, pues vamos a echar la clara nada más. Si quiere comer gnocchi ligeros. Esto es. Dámelo. Ok. Vamos. ¿Puedo romper aquí? Sí. Espera, no quiero liarla. Dámelo. La dámelo. clara aquí. Dame. Ya lo hago. Mejor, ¿no? La clara aquí. Ahí. Eso. Ya está, ¿no? Sí. Suficiente, Giulia. Vale. Manos a la masa. Entonces. Tus anillos, no pasa nada, ¿no? Se llenarán de masa. Y ahora la idea es trabajar la masa para incorporar la clara y luego añadir la harina. Claro, yo voy a añadir ya la harina, ¿no? Ya, ¿no? Sin que... Vale. Solo para que la clara se... Y explico, aquí tenemos 200 gramos de harina. Cuando acabemos de preparar la masa, pesaremos otra vez y os informaremos cuánta harina hemos usado. Voy a cerrar así, ¿no? Sí. Bien. Ahora voy a meter yo la mano un poquito, porque ya hace muchos años en el Mille Voglie yo hacía ñoquis y esta parte de aquí me siento un poco más seguro para hacerla. Vamos a poner la masa aquí a cachitos para que descanse un momento. Vamos a dejar 5 minutitos aquí para que se acomode un poco y mientras limpiamos esto de aquí y los vamos a estirar y veréis qué lindos que son los ñoquis de la nona Teresa. Eso es. Nonna Tea. Una tea, qué bonito. Muy bien, esto es. Ahora volvemos. Ya tenemos nuestra masa lista, ya descansado. Ahora vamos a ver a Giulia estirarla para hacer los ñoquis. Vamos a empezar haciendo... O sea, el gnocchi no tiene que salir gordo, tiene que ser algo Fino. finito. Hay que poner un poco de... Aquí hemos puesto un poco de harina para que no se enganche En la piedra. en la piedra que está aquí. Mira, yo casi voy a cortar esto, así que es más fácil. Eso. Y con esto me parece bien, ¿eh? Bien, ¿no? No echar demasiado harina porque cuanto más harina se eche, más gusto Claro, va a tener de harina la más se masa. absorbe y más sabe a harina. Y ahora vamos a cortar trocitos así, que nos da, que sea un tamaño mediano. La práctica lleva a la perfección. Ok. A ver. No, vamos a poner un poco de harina aquí para darle Un poquito de rugosidad, la forma, ¿no? que sea como rigati, ¿no? Rigati, esatto. Sí, gnocchi rigati. No gnocchi con la firma del chef. Esto es. Esto se hace para que después la salsa, los ñoquis
absorba más pasta, ¿no? Que haya más salsa, perdón, más salsa enganchada al gnocchi. Ahí. Chupi, genial. Aquí un poquito más de harina para hacer un poquito más de nuestros ñoquis. Vamos a cortar. Eso, y vamos a marcarlo con el tenedor. Aquí. Y de aquí lo sacaremos y pasamos al trapo para que esperen aquí. Exacto. Claro, para que descansen aquí. Hasta que descansen aquí y hasta que tengamos todos hechos. Y veréis. Delicioso. Action. Giulia, querida, Vamos. echa sal en el agua. Eso, el agua que estamos utilizando es la misma que utilizamos para hervir las patatas, con lo cual ya están un puntito saladas. Entonces vamos a dejar que eso, no, eso de aquí, esto, no, aquí. Y aquí en el 9, eso, que hierva otra vez, porque cuando echamos un poco de sal deja de hervir, porque se convierte en otra sustancia, es distinta, tarda un poquito más. Ahora cuando hierva vamos a echar los ñoquis, que ya los tenemos todos cortaditos. Hemos dado con el tenedor suavemente para marcar y hacer las ruguitas, el rigatini, el rigatoni, no sé cómo decir esto. La riga, eso. Artigianale. Le righe, ¿no? Le righe. Esto es. Entonces, ahora sí, vamos echando los ñoquis. Y Dani, por favor, acerca un poco para que las personas vean cómo es. Los ñoquis los echamos al agua y tan pronto como suban, Vamos a recoger. lo vamos a sacar del agua. Esto es, voy a echar un poquito. Pero es muy rápido, ¿eh? Sí, es muy rápido. Cuando empiecen a subir, ya están. Yo normalmente espero que se queden un poco, por ejemplo. Como que están ahí arriba. Sí, Como que lo veis, veo. que empiezan a subir. Claro, con el movimiento del hervor del agua tiene la tendencia a bajar otra vez, ¿no? Pero cuando ves que están todos ya hacia arriba. Queda un poco ahí, por ejemplo yo ya lo voy a sacar. Eso. Estos también. Y aquí ya en este momento ya están hechos. Y tengo muchas ganas de probarlos. ¿Cómo está? Como diría Danielzinho, delicioso. Delicioso. Sabor a patata y Ay, nada mira, más. la ruguita cómo se queda. Sí, 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 sí. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho muy bien. Giulia, te tengo que decir una Dime. cosa. Están lindos tus Wow. ñoquis. Están lindos. De verdad han quedado con el sabor exacto, perfecto de ¿Verdad? patatas. La textura está súper, súper, súper suave. No tiene nada de gusto de harina, con lo cual... y Tiene buena pinta. tiene ¿no? buena pinta. Wow. Sí, sí. Vamos, echamos el pesto. ¿Cómo lo harías ahora? Explícanos. Claro, ahora el pesto no hay que mover mucho los gnocchi porque claro están Son muy tiernos, delicados, son muy ¿no? delicados. Así que vamos a echar el pesto aquí arriba y ahora yo empezaría a darle unas vueltas pero muy suave. O sea, voy a coger lo que hay más abajo, incluso vamos a mover un poco así, a ver. Eso. Qué lindo. Y ahí vamos a coger los de abajo, lo vamos a poner arriba y voy a ponerlo también. No pongas todo, ¿eh? No, Yo un creo que es poco mucho. más. Sí. Solo aquí abajo, ¿no? Vale. Para que. Déjame probar una cosa aquí. Ahí. Benedito. Ahí. Benedito. Ué. Esto es. Esto es Esto. aquí. Wow, Giva. Sí, genial.
Esto es. Vale. Y Ya con la esta tenemos. foto está bien, porque esto Está, ¿no? está. Pues ahora vamos a probarlo. A ver qué nos parece. Porque tiene muy buena pinta. Voy a eso. ponerlos. ¿Quieres poner más parmesano rallado? No hace falta, ¿verdad? Bueno, podemos probarlo en caso un poco más, pero lleva bastante. Lleva bastante, no No. hace falta. Vale, vamos Por a mí, ponerlo perfecto. entonces. Y ahora será un festival aquí, vamos a comer. Ya hemos comido, pero era la 1:30, Julia a las 3 y ya son las 5:30. Pues comeremos otra vez. ¿Qué vamos a hacer, no? Vamos a comer más. Vamos a comer más. Qué lindo. Ahora, Thiago, te vas a quedar con envidia, ¿eh? Está registrado, como ves, los ñoquis de Julia están perfectos. Mira qué buena pinta, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vale. Súper. Voy a poner un poco más. Ya está bien, ¿no? Para probar, luego repartimos eso de ahí Vamos. entre todos. Danielzinho, ¿vendrás a probarlo? Claro que sí. ¿Cómo que no? Es que el niño tiene un aparato para jugar ahora y está con un estabilizador en el móvil así todo el tiempo, moviendo de un lado a otro. Ahora tiene que Sí, y a mí me practicar. pone nervioso Vivanchito porque tendríamos que haber parado, pero no para, Ay, no para, no para, No para, no para, no para, no para. Vamos. Luego sacamos la foto, ¿no? ¿Ya está? Sí, pero teníamos que parar para... Da igual. Da igual, ¿no? Mmm, Ole, qué bueno, ¿eh? qué lindo está. Delicioso. Qué bueno, Julia. Cocínanos más. Guau, estoy súper contenta de estos gnocchi, ¿Eh? ¿eh? Sí. De verdad. Pues nada, pues Muy bueno. nos vamos a quedar comiendo aquí todo el rato, ¿no? Sí, Genial. están deliciosos. Bueno, chicos, nuestra propuesta de hoy ya está. Espero que os haya gustado. Antes de iros, por favor, pasad ahí abajo, dejar suscripciones, likes, activar notificaciones si no lo habéis hecho todavía. Y Julia, te voy a preguntar, Dime. ¿el camino hacia el corazón pasa por...? Por el estómago. Bien. Y comer Te hace muy feliz. muy feliz. Siempre. Esto es Cooking un besito Chiba. muy grande. Hasta luego.